mensaje sobre este libro tan peculiar de Esther. Vamos a volver al capítulo 2, a leer desde el versículo 1. Esther, capítulo 2, versículo 1. Después de estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Entonces dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Nombre el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guardián de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la joven que agrada al rey reine en lugar de Vasti. Esto agradó al rey y así lo hizo. Versículo 15, cuando le llegó el turno de presentarse ante el rey, Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, ninguna cosa pidió sino lo que le indicó Hegai, eunuco del rey. Esther se ganaba el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada ante el rey Asuero al palacio real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el 7º año de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Halló ella más gracia y benevolencia que todas las demás vírgenes delante del rey, quien puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hasta aquí nomás podríamos leer todo el capítulo, pero se nos va a hacer muy extenso. Sí, dijimos ya hace bastante tiempo, cuando dimos el primer mensaje sobre Esther, que los acontecimientos que están relatados en el libro de Esther suceden en la época conocida como del exilio, es decir, después de la caída de Jerusalén en manos de Nabucodonosor. Jerusalén es destruida, mucha gente es muerta y destruida en aquel asalto de las tropas de Nabucodonosor. La ciudad es destruida, el templo es destruido, y los que quedan con vida, la gran mayoría, son llevados cautivos a Babilonia. Así que el período que relata lo que está sucediendo en Susa en el libro de Esther se refiere a ese período en que los judíos han sido llevados cautivos a Babilonia y a otros lugares, y también tiene que ver con los relatos que encontramos en el libro de Esdras, de Nehemías y parte del libro de Daniel y Ezequiel. Aproximadamente en esos años se van produciendo todos estos acontecimientos que a veces es un poco difícil de precisar exactamente el año en que ocurrieron, porque no tenemos todos los datos históricos, pero un poco para que nos hagamos la idea de qué periodo estamos hablando de la vida del pueblo de Dios, del Antiguo Testamento. Aun cuando estaba en el exilio, aun cuando esto era por su desobediencia, seguía siendo pueblo de Dios, porque Dios lo había elegido para sí por pueblo. Nosotros vimos en anterior mensaje cómo la reina Vasti, la que correspondía al rey, es destituida por una circunstancia que ahora no viene al caso repetir, ya nos referimos a ese tema. Y una vez sosegada la ira del rey, el rey se enojó mucho con la reina, la destituyó. Una vez que se sosegó la ira del rey,
los cortesanos, los hombres de confianza del rey, le aconsejan hacer un concurso para ver en todo el reino qué joven le iba a agradar para hacerla reina en lugar de Vasti. Y es así, proclaman en todo el reino que era vastísimo, uno de los pocos reinos tan extendidos como era el reino de este rey. En las distintas provincias que eran verdaderas naciones ahora, o son, en las distintas provincias van los heraldos del rey anunciando el concurso que se iba a realizar, van llevando las mejores jóvenes, aspirantas no a una corona momentánea como reina de belleza, sino a la corona más permanente como esposa del famosísimo rey Asuero, uno de los emperadores más grandes de aquellos tiempos. Y cuando van por las provincias, por los lugares, buscando candidatas, entre ellas recogen a Esther, que es una chica de origen judío cuyos padres habían muerto, y su primo Mardoqueo, se ve que era bastante mayor que ella, la había tomado como hija, la había criado y realmente la tenía por hija, de manera que cuando ve que Esther tiene esta oportunidad de oro para ella, es llevada al palacio, les da algunas recomendaciones que después él se cuida de seguirle recordando porque él estaba a la puerta del palacio y por lo tanto tenía acceso o podía de alguna manera conversar con ella periódicamente. Esta chica, y tanto ella como Mardoqueo eran del linaje de Benjamín, hijo de uno de los cautivos deportados de Jerusalén, alrededor de 114 años de relato. Así que había pasado ya más de una generación desde que los cautivos habían salido de Jerusalén. Ellos estaban viviendo en el exilio y todo esto que sucede con Esther sucede precisamente en el exilio. Dice la Escritura que la joven cayó en gracia delante del responsable y le dio un trato preferente. Y también dice que Mardoqueo le recomendó a ella que no dijera de dónde procedía, de momento que se callara la boca en cuanto a su origen y su parentela. En el versículo 11 dice que Mardoqueo siguió el asunto con cuidado, enterándose cada día de cómo la trataban y qué novedades tenía. Así que tenemos el cuadro formado por el primo mayor que hacía de padre de esta chica. La chica está reclutada junto con cientos y cientos de mujeres vírgenes que habían sido recogidas en todo el imperio. Y la cosa es que debían prepararse para entrevistarse con el rey. Una sola entrevista iban a tener con el rey. Y tenían una preparación muy exigente que les llevaba todo un año. No podían prepararse de cualquier manera, tenían que estar a cuidado de los principales del rey, tenían que seguir cierto orden, ciertas cosas con las cuales tenían que prepararse ellas para presentarse delante del rey. Y cuando la joven se presentaba delante del rey, se le daba todo cuanto pedía. Cada candidata en ese momento podía elegir la manera en que se iba a presentar. Quizá era una forma de saber un poco lo que había en el corazón de la joven. Al rey le interesaba saber cómo era la chica que entrevistaba. Iba por la tarde, a la mañana siguiente pasaba a la segunda casa. Y terminamos diciendo que le llegó el turno a Esther. Ahora tenía que pasar, me imagino, los nervios, la situación difícil para ella, una joven sin experiencia casi en la vida. Se ve que era una joven creyente, ya lo vamos a ver en el transcurso de la historia, criada por un tío muy piadoso también, pero los nervios son los nervios, la juventud es la juventud, tenía que verse con el rey
se jugaban cosas sumamente importantes. Y aquí fue algo muy interesante, porque dice que ella no se vistió como hacían todas las jóvenes, como mejor le parecía. Alguien un tanto vanidosa hubiera dicho, yo sé lo que es la moda, sé cómo agradar al rey, yo voy a ir a mi manera, van a ver que voy a tener éxito. Pero ella no toma esa actitud, no piensa cómo se va a vestir, sino como el eunuco Hegai, a cargo de ellas, le informa. Nadie como el eunuco podía saber cómo eran los gustos del rey. Interesante, ¿no? Interesante. Así que fue en ese sentido muy bien preparada y por fin cuando llega la hora de la presentación no lleva nada como le parece, sino como aquel viejo eunuco que está a cuidado de todas ellas, le ha aconsejado, ante quien ha caído en gracia, creo que Dios le ha dado gracia para caer en gracia, ante quien ha caído en gracia, y este hombre le aconseja de qué manera va a ir vestida para presentarse delante del rey. Aquí hay una figura estupenda de la vida del cristiano. Los cristianos se dividen en dos grandes grupos, se pueden dividir en distintos otros grupos. Es como una familia que tiene distintas características. Pero hay dos grandes grupos en general, en todas las congregaciones. Yo creo que ninguna congregación se salva de que pertenezcamos a un grupo o al otro grupo. En un grupo están aquellos hermanos, buenos hermanos, porque no se trata de malos hermanos, buenos hermanos que tienen un profundo anhelo de servir al Señor. Algunos de ellos tienen unas ansias tremendas de agradar a Dios y ponen en marcha toda esa energía que tienen, pero lo hacen a su manera. No le pregunten al Señor si le agrada lo que van a hacer, sino que lo hacen porque suponen que eso le va a agradar a Dios, porque es una obra buena. Pero no es suficiente. El Señor tiene sus gustos. Es el rey, y no es Asuero, es el rey. Es el rey que tiene un gusto exquisito. Es el rey que quiere que las cosas lo hagamos de una manera, no de cualquier manera. Y hay otros hermanos en todas las congregaciones que quieren agradar a Dios, pero no quieren dar un paso fuera de lo que le agrada a Él. Otros hermanos, este segundo grupo de hermanos, que no le es suficiente con que le digamos, mira, esa es una buena obra, encárgate de esa buena obra. Ellos van a escuchar nuestro consejo. Esos buenos hermanos, estos segundos hermanos, van a escuchar nuestro consejo, se van a poner de rodillas y le van a preguntar al Señor, Señor, ¿cómo quieres que haga esto? No soy autosuficiente. Necesito tu guía y tu dirección, tu gracia sobre mí, aún para hacer aquellas cosas que siempre he hecho, que sé hacer, que puedo ser un maestro, pero ahora se trata de agradarte a ti. Qué tremendo, qué tremendo. Y sabe que para eso está el Espíritu Santo. No es Hegai, no es un eunuco, no es un viejo eunuco quizá con mucho poder dentro de la corte, sino el bendito Espíritu Santo de Dios, que toma lo de Cristo y nos lo hace saber. Ahora, nosotros podemos decir, yo ya sé lo que Cristo quiere. Hay niveles, hay maneras. Hay cosas que sabemos, hay otras que no sabemos. Hay cosas que le agradan. Y la misma cosa en otro hermano a él no le agrada. Porque Él es el Señor y el Espíritu Santo está derramado en nuestros corazones. Y no está derramado en nuestros corazones para que hagamos lo que queremos, sino para que podamos hacer, como dice la Biblia, las cosas que le son agradables a Él. Ahora, qué hermoso, ¿no?
Porque cuando hacemos la obra de Dios por la obra de Dios, y Dios la bendice, y yo no digo que no sea obra de Dios, a veces la obra de Dios nos separa de Dios, una cosa muy rara. No sé si, yo creo que todos los que tienen mucha comunión con Dios se dan cuenta de esto. La obra de Dios nos acapara, y de hecho hay muchos cristianos que la obra de Dios les lleva a la vida, y damos gracias a Dios por aquellos que están dando la vida por la obra de Dios. Pero la obra llega a ser más importante que Dios. Llega el culto de adoración y en lugar de adorarle están pensando lo que van a hacer mañana, cómo van a servir al Señor, al que tienen que hablar, cómo extender el reino, todas cosas del reino. Pero el rey, ¿dónde está? Momento que está el rey ahora. El Señor quiere que nos ocupemos de Él primero. Ustedes saben que el mundo opina al revés y a veces los creyentes opinamos al revés. Cuando María estaba a los pies de Jesús y rompió el frasco y ungió los pies del Señor, la criticaron. La criticaron. Y lo malo es que no solamente la criticó Judas, sino de alguna manera todos los discípulos estaban pensando en ese dinero que se estaba perdiendo, en ese tiempo que estaba perdiendo cuando podía estar escuchando al Maestro. Ella estaba adorando a Jesús. Y Jesús le dijo, cuidadito, cuidadito, buena obra me ha hecho. Aleluya. ¿No le gustaría que diga así Jesús de lo que hace? Yo quiero eso. ¿Qué quiere que le diga? Sí, entregar nuestro cuerpo para ser quemado, todo lo que quiera. Pero si no tengo amor, ¿cuándo tengo amor? Cuando estoy a los pies de Jesús, tengo el genuino amor. El amor de Dios me cubre, dice una vieja canción. El amor de Dios me llena. El amor de Dios enciende un fuego que no se apagará. Yo quiero ese fuego. Y usted, y vos, yo quiero ese fuego santo que nos pone en marcha de otra manera, con una gracia. La gracia que se derrama del cielo sobre los que tienen comunión con Dios, con el Rey, no con la obra. La obra sí, pero primero está el Rey, primero está Él. Es igual que si en nuestra casa estamos muy contentos porque papá nos ayuda con los estudios, en el gasto, nos ayuda cuando estamos enfermos, nos bendice con esto, nos apoya con esto, nos apoya con lo otro. Y nunca fuéramos capaces de darle un abrazo a papá y a mamá, decir gracias por ser como sos, gracias porque me querés. Papá, mamá, ¿no es lo más grande de todo? ¿O no? ¿O piensa que Dios está hecho de otro material? Nosotros tenemos la imagen de Dios en nosotros. Y lo que nosotros ansiamos lo ansía el Señor. Ansía sentir nuestro amor. Ansía ver que la comunión con Él es real, es bendita, es preciosa. Y como no podía ser de otra manera, Esther ganó el favor más que todas las otras mujeres y halló ella más gracia y benevolencia que todas las demás vírgenes delante del rey, quien le puso la corona real sobre su cabeza. De por vida iba a ser reina en aquel imperio vastísimo. Y termina diciendo que el rey ofreció un gran banquete en su honor. Vaya honra de los que se dedican a hacer la voluntad de Dios. Porque es esa, la lección es esa. Vaya honra. Buscamos tanto el éxito que lo perdemos, mis hermanos, porque el éxito es Dios. Está en Él, en su gracia, en su amor, en su corazón, en nuestra relación con Él. Pero al fin del capítulo, a partir del versículo 19, menciona algo que sucede en el interín. Una vez que Esther ha sido nombrada reina, se ha hecho la gran fiesta, ha sido presentado a todos los pueblos.
Ha sido un espectáculo impresionante. Sucede algo, Mardoqueo está relacionado con el palacio, se sienta a la puerta, evidentemente es un lugar de autoridad el que tiene Mardoqueo, y se entera de que 2 eunucos del rey se han enojado con el rey. Y no solamente se han enojado, lo cual constituía algo muy peligroso y sobre todo en aquellos tiempos, no solamente se han enojado, sino que están planeando meterle mano al rey y matarlo. Inmediatamente Mardoqueo le da aviso a Esther. Esther, en nombre de Mardoqueo, le informa al rey. El rey manda inmediatamente a hacer una investigación, se halla que la cosa era cierta y los 2 eunucos no van a una quinta en Tortuguitas detenidos, sino que son colgados, como eran aquellos tiempos. Se solucionaba mucho. Bueno, todavía sigue siendo así un poco por aquellos lugares, ¿no? Fueron colgados. Y dice que el asunto se escribió en los libros. No pasó nada. Mardoqueo no recibió ninguna recompensa, un olvido. Hasta en el más grande de los reinados hay olvidos, un olvido. Quiero anticiparles algo. Todo este pequeño libro de Esther es un libro que resalta la doctrina de la divina providencia. En la antigüedad había 2 escuelas, entre las muchas que habría, sobre todo en los tiempos del Nuevo Testamento. Estaban los epicúreos y estaban los estoicos. Y cada uno tenía su teoría sobre la providencia, sobre el mundo. Los epicúreos decían que el mundo está gobernado por la casualidad. Si te toca en suerte tener dinero, bien. Si no te toca en suerte, inútil. Los estoicos decían, peor todavía, que está gobernado por la suerte. Pero la Biblia, y en particular el libro de Esther, no dice eso. La Biblia en muchísimos lugares se enseña que mediante la creación Dios llamó a existencia lo que no existía. Dijo, hágase la luz y fuera luz, en fin. Todas las cosas que encontramos en el libro de Génesis. Pero la providencia continúa lo que ha sido creado. Lo que ha sido creado, hay algunos que sostienen, filósofos y teólogos que sostienen que Dios creó el mundo y se retiró. Y por eso hay el desastre que tenemos ahora. No estoy hablando ahora de Argentina, sino el desastre que hay en el mundo, que es más grande que el desastre de Argentina, Caos, guerras, hambres, desesperación, muerte. Dice, ¿cómo puede ser? Dios no está. Porque no conocen a Dios, ni conocen su palabra. Dice, Dios Todopoderoso lo creó, pero se retiró y dejó el mecanismo para que funcione sin su presencia. Las horas, los días, los astros, todo. Pero la Biblia no dice eso. Dios dice, la palabra de Dios dice que Dios preserva, lo cuida para que no se destruya lo que Él creó, concurre, está presente en cada situación, buena o desagradable. Y por último dice que Dios gobierna sobre cielos y tierra. No hay tiempo ahora de buscar textos de cada una que apoyen cada una de estas verdades que hemos dicho. Pero desde los pajaritos que no caen a tierra sin que el Señor lo consienta, y los cabellos que no caen de nuestra cabeza sin que el Señor lo tenga en cuenta, lo más mínimo, lo más tonto, lo más pequeñito en las manos de Dios, hasta lo más grande, los mundos, las estrellas inmensas, el espacio infinito,
el reino microscópico. Todo fue creado por Él y para Él. Y dice en el libro de Hebreos, todas las cosas las sostiene con la palabra de su poder. Aleluya. Si faltara su palabra, todo se derrumbaría. Y no sería polvo, sería nada. Nada. Estamos respirando porque su palabra nos sostiene. Aún a los inconversos, aún a los perversos, aún a los malignos. Es uno de los grandes misterios en las Escrituras. Pero le dijo José a sus hermanos, vosotros pensasteis mal de mí, pero Dios lo ha vuelto en bien esto. Dice en el libro de Hechos, a este entregaron ustedes por determinado consejo y providencia de Dios. Prendisteis y matasteis por mano de los inicuos. A este Dios ha hecho Señor y Cristo. Mis hermanos, no estamos a merced de la suerte, ni estamos a merced de la casualidad. Me tocó que un ser querido muera. No es la suerte ni la casualidad. Estamos en las manos todopoderosas de Dios. Y esto es bueno que lo confesemos, que lo digamos, que lo revisemos, que volvamos a afirmarnos en la palabra, que glorifiquemos a Dios. Porque vienen días de prueba, que no entendemos nada. Y tenemos que levantar nuestras manos y bendecir a Dios, decirle, Señor, yo no entiendo nada, pero sé que tú sigues siendo Rey y Señor soberano. Aleluya. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Todo este pequeño libro de Esther es un canto a la providencia de Dios. Van a ver las cosas increíbles, cómo se van combinando para que el gran propósito de Dios de preservar a su pueblo se sostenga. Allá en un reino inmenso, lejos de la tierra de su pueblo está allí y Él lo va a preservar también allí, en aquel lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Mire si tenemos razones para alabar a Dios. A veces nos pesan las manos, no tenemos ganas de cantar. Bendigamos el nombre del Señor. Gloria sea al nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea Él. Amén.